Tengan todas y todos muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a esta tercera presentación, que es parte del ciclo de capacitaciones virtuales que organiza la Dirección General de Contabilidad Pública, orientadas al cierre contable del ejercicio fiscal 2020. Esta conferencia tiene como objetivo potenciar los conocimientos de los contadores gubernamentales para la presentación de estados financieros, la correcta revelación de políticas contables y los cambios en estimaciones. Para ello, esta capacitación se dividirá en dos secciones. En primer lugar, contaremos con la exposición del señor Walter Saúl Apaza Mendoza, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien profundizará en los temas antes mencionados. Luego de ello, debido a las consultas que hemos recibido de diversos puntos del país a través del correo electrónico, tendremos una sección de preguntas y respuestas, donde nuestro expositor contestará las interrogantes relacionadas al tema. Asimismo, les informamos que también pueden formular sus preguntas en el chat de esta capacitación virtual, las mismas que serán respondidas al final de la exposición. Ahora sí, doy pase a nuestro expositor, al señor Walter Saúl Apaza Mendoza, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Adelante, Walter. Muchas gracias, Marlon. Muchas gracias por el pase. Bueno, para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes y compartir esta presentación, esta tercera presentación en este ciclo de capacitaciones que viene promoviendo la Dirección General de Contabilidad Pública. Y la verdad para mí es un gusto, sobre todo, dirigirme a ustedes en este día, hoy 10 de noviembre, ¿no? Porque, bueno, ustedes recordarán, estimados colegas, que un día como hoy, hace 526 años, en el año de 1494, en Venecia, precisamente, se terminó de imprimir la obra cumbre del padre de la contabilidad, de Fray Luca Pacioli. En ese tiempo, el 10 de noviembre de 1494, se terminó de imprimir la Suma, ¿no? La Suma, la obra que contiene en su título noveno, en el Tratado 12, contiene una sección que Fray Luca Pacioli le llamó de las cuentas y las escrituras, ¿verdad? Entonces, por eso es que en general en el mundo, este día es celebrado como el Día de la Contabilidad, ¿verdad? Entonces, hoy es el Día de la Contabilidad. No es necesariamente el Día del Contador Público, ¿no? Sino más bien es el Día de la Contabilidad, es decir, es el Día de la profesión, ¿sí? Entonces, en relación con ello, es que precisamente me tomo este espacio de tiempo para desearles a ustedes un feliz Día de la Contabilidad. Y a continuación, pasar a presentar los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Hoy de hecho, tenemos previsto desarrollar con ustedes dos temas puntuales. El primero de ellos es la presentación de los estados financieros, ¿sí? Y esta presentación de los estados financieros es un tema que se encuentra alineado a la NIC SP1. Hay una serie de esfuerzos que viene realizando la Dirección General de Contabilidad Pública para alinear la presentación de la información financiera a la norma 1, a la NIC SP1. ¿Sí? Hay un proceso que ya se ha iniciado hace regular tiempo, ¿no? Y precisamente vamos a revisar respecto a esa norma los temas, los más importantes, ¿no? Sin necesariamente abordar todos los que la norma desarrolla. Y la segunda parte de esa presentación, ¿no? En la segunda parte vamos a desarrollar la NIC SP3, que es la norma que regula la adopción de políticas, ¿no? De políticas contables o los cambios en esas políticas contables, los cambios en las estimaciones y las correcciones de errores contables, ¿sí? En el transcurso de la presentación también vamos a ir haciendo algunas referencias a la normativa nacional, porque de hecho hay normas nacionales que hemos venido emitiendo y que en la medida de lo posible se encuentran estas alineadas al marco
normativo internacional, que son estas NIC SP que hemos venido comentando en las últimas sesiones, ¿verdad? Entonces, veamos. Solo para introducir un poco la norma 1, o sea, la NIC SP1, o mejor vamos a hablar en general de presentación de estados financieros, ¿sí? De presentación de estados financieros. Ustedes, entre una serie de definiciones que desarrolla la norma, ¿sí? Entre una serie de definiciones, encontrarán que el párrafo 7 de la norma 1, de la NIC SP1, refiere o define la base contable de acumulación o devengo. Esta base contable de acumulación o devengo, estimados colegas, es la base contable que ustedes pueden encontrar en el numeral 5 de la directiva de cierre contable, en el proyecto de directiva que estamos preparando, pero también lo pueden encontrar en la directiva 4/2019, que emitimos pues el año anterior, el año pasado, en diciembre, ¿no? Entonces, en el literal B del numeral 5, ustedes pueden encontrar una serie de declaraciones. Y una de esas declaraciones de fundamentos es precisamente la declaración del literal B del numeral 5 de la directiva que les estoy comentando y el proyecto de directiva de este año. Pero esa declaración de fundamentos, estimados colegas, está asociada, está alineada a esta definición de la base contable de acumulación o devengo, ¿sí? De la base contable de acumulación o devengo, a partir de la cual o por la cual, ¿no? Las transacciones y otros hechos, dice la norma, ¿no? Se reconocen cuando suceden o en los periodos con los cuales se relacionan o en los periodos con los cuales guardan relación, ojo, y no necesariamente cuando se efectúa su cobro o su pago, ¿de acuerdo? Entonces, aquí venimos resaltando mucho este concepto, pues porque es la base contable, porque es la base de contabilidad en este país. O sea, la base contable de contabilidad, de hacer contabilidad en este país no puede ser una distinta que la base de acumulación o devengo. O sea, nosotros no estamos, o no tendemos, por lo menos, no pretendemos hacer contabilidad en base caja. Aunque saben que les comento aquí algunas cosas que nos han venido sucediendo en los últimos meses, es que hay muchas transacciones de las que nosotros realizamos en el sector público que, si bien están asociadas al presupuesto, no necesariamente deben replicar el presupuesto, ¿verdad? Si bien están asociadas, repito, al presupuesto, no necesariamente tienen la visión del presupuesto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estimados colegas, los ingresos tienen están focalizados, están orientados, están registrados y son tratados en el presupuesto según una base caja, ¿verdad? Entonces, esa es la base del presupuesto para tratar ingresos. Y por eso es que en el presupuesto ustedes tienen incluso una fase, nosotros tenemos una fase que le llamamos recaudación. Pero esa recaudación no necesariamente, estimados colegas, equivale al devengo desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de la contabilidad financiera, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros venimos insistiendo en que sí, las entidades deben contabilizar, deben registrar sus transacciones en atención a la base contable de acumulación o devengo. Y precisamente de esa base contable de acumulación o devengo es que surgen los elementos de los estados financieros, ¿verdad? Es que de esa base es de donde surgen pues los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos y el patrimonio, o los activos netos, como dice la norma 1. Ahora yo los invito, estimados colegas, los invito a reflexionar y hasta qué punto estamos aplicando esta base contable de acumulación o devengo en toda su dimensión. Ustedes podrán decirme tal vez, estimados colegas, que sí, pues ustedes registran, bueno, contabilizan todas las transacciones que se registran en el sistema y que tienen un determinado y un recaudado y un compromiso, un devengado, un girado, pero la pregunta es, dígame, ¿y esas serán las únicas transacciones que he realizado? Porque yo sí sé seguro que esas son las únicas transacciones que han pasado por el presupuesto, pero la pregunta es, ¿esas son las transacciones, las únicas que ha realizado la entidad? O sea, los únicos ingresos que ha generado, los únicos gastos en los cuales ha incurrido, ¿serán esas solamente o será que habrán más? Porque de hecho, estimados colegas, de hecho la contabilidad financiera es más amplia, ¿verdad? Por eso es que a eso le llamamos, pues, esa es la contabilidad en base de acumulación o devengo, ¿verdad? Es decir, eso no es contabilidad en base caja, ¿sí? Ahora,
para recordar un poquito, estimados colegas, esta parte que está aquí, algo de esto revisábamos hace algunos días, ¿no? Cuando conversábamos nosotros respecto al marco conceptual, ¿no? Respecto al marco conceptual, y ahí referíamos pues a los elementos de los estados financieros que reconoce el marco conceptual, ¿sí? Activos, pasivos, activos netos o patrimonio, activos netos, por cierto, le llaman la norma, o patrimonio, ingresos, gastos, y yo les preguntaba y en qué medida los elementos o la información que ustedes están reportando en sus estados financieros cumplen las definiciones de esos elementos y cumplen también las características los criterios de reconocimiento de cada uno de esos elementos. ¿De acuerdo? Porque la norma también reconoce la existencia de otros elementos como otros cambios que se dan en los activos netos o patrimonio, por ejemplo, las distribuciones a los propietarios, o por ejemplo, los resultados no realizados, ¿no? Y también los flujos de efectivo que tienen un estado financiero particular, un estado financiero específico, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente, por favor, los invito a la reflexión y aprovechando el día de hoy, 10 de noviembre, ¿no? Y regresando un poquito en el tiempo, 526 años atrás, por favor, reflexionemos y a ver, pensemos. Y seguro que ustedes dirán, pero este señor está realizando una charla de fundamentos, ¿no? Sí, pues, porque sabe que, ¿qué tal si estuviera vivo aquí con nosotros Luca Pacioli y nos viera hacer contabilidad en el sector público? ¿Qué diría, no? ¿Verdad? Entonces yo le dejo esa pregunta ahí, y cada uno desde nuestro punto de vista la puede responder. Luego, acá, estimados colegas, y esto lo tenemos clarísimo, y esto ustedes pueden verlo ya mucho más explícito en nuestras directivas, y lo van a ver mucho más explícito todavía en lo que estamos trabajando por esos días, ¿sí? Esos son los componentes de la información financiera. Ojo, cuando hablamos nosotros de información financiera, el concepto de información financiera es muy amplio, y ese concepto de información financiera se refiere precisamente a los estados financieros que nosotros ya conocemos, ¿sí? Y ustedes pueden ver, estimados colegas, referido ese aspecto, ¿no? En la NIC SP1, pero les decía también en nuestras directivas, ¿no? Y cuando ustedes revisan la NIC SP1, estimados colegas, sucede que la norma 1, ¿sí? La norma 1 le da exactamente el mismo peso a cada uno de esos de los componentes que tienen a la vista para la norma 1, o sea, para la norma internacional. Cada uno de estos estados tiene el mismo peso, o sea, no hay un estado que sea más que otro. Es más, y cuando la norma 1 hace referencia a los componentes de la información, se refiere a los que ya conocemos, al estado de situación financiera, al estado de rendimiento financiero, que nosotros lo conocemos como estado de gestión, pero digamos que es un nombre válido, ¿no? Al estado de cambios en los activos netos o patrimonio, ¿no? Y lo que para nosotros el estado de cambios en el patrimonio tiene la misma denominación, un estado de flujo de efectivo, un presupuesto e importes reales, que es todo el paquete de información presupuestaria que ustedes nos vienen reportando, ¿verdad? Entonces la información presupuestaria también es uno de los componentes de la información financiera. Ojo, colegas, las notas, recuerden que le hemos estado insistiendo en los últimos días respecto a las notas, ¿no? En la primera presentación se lo dijimos, en la segunda presentación también se lo hemos dicho, y en esa tercera presentación se lo volvemos a decir y se lo continuaremos diciendo a lo largo de todas estas presentaciones que nos quedan por realizar, estimados colegas. Las notas son un componente de la información financiera. Las notas explican información que no se tiene a la vista o que no se puede explicar con los números que se ven en los estados financieros. Las notas son eso, son explicaciones, son detalles, son descripciones de los contenidos de los estados financieros. Entonces, ojo, y aquí pongo esto en contexto, por favor, la norma no dice que las notas sean menos, que cualquiera uno de estos estados financieros que tenemos aquí a la vista. Y por supuesto también la norma establece que la información comparativa es uno de los componentes de la información financiera, que nosotros lo tenemos pues agregado en cada uno de los estados financieros. Nuestros estados financieros son comparativos, es decir, esa información comparativa está incluida en cada uno de estos estados, ¿sí? Ahora,
para las normas contables, los estados financieros deben representar razonablemente tanto la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad para el periodo que informa, ¿no? Para el periodo que informa. Esto requiere, como ustedes saben y lo hemos comentado en una presentación previa, ¿no? La representación fiel de las transacciones y de los sucesos que se pretenden representar. Entonces aquí, ¿recuerdan esta alusión que hacíamos hace algunos días a las 6 características cualitativas de la información financiera, más 3 restricciones, más 2 objetivos de la información financiera? ¿Recuerdan eso? Entonces, cuando revisamos el marco conceptual. Entonces, acá le decía, la norma requiere que por supuesto, si usted no reporta información tanto financiera como presupuestaria, esa información refleje fielmente o represente fielmente lo que es la transacción o los sucesos que han ocurrido, ¿verdad? Entonces, la norma no requiere necesariamente, estimados colegas, que le demos a una transacción una orientación legal. Recuerda este caso que yo le ponía hace unos días sobre el tema de las inversiones intangibles, entre comillas. ¿Recuerda eso? Inversiones intangibles, entre comillas. Inversiones intangibles, por ejemplo, como formar personal o como capacitar personal, por ejemplo, o como reorganizar a una entidad. Entonces, oiga, ¿sabe qué? Si reorganizar a una entidad le genera, o de la reorganización de una entidad surge un activo, entonces la entidad tendría que ser capaz de demostrar la existencia de ese activo, los beneficios de ese activo, el potencial de servicios que encierra ese activo, y que ese activo además cumpla los criterios de reconocimiento, ¿verdad? ¿Recuerda usted, colega, que cuando yo le hablaba hace un momento, hace unos días, de esos famosos proyectos productivos, que se tratan como inversiones intangibles, entre comillas, y que esos proyectos productivos son, por ejemplo, se me ocurre la compra de gallinas para productores, ¿no? Y la crianza de esas gallinas y el mejoramiento de la raza de esas gallinas. Entonces yo le decía a la entidad, oiga, pero dígame por favor qué activo surge de esto. Porque si no surge ningún activo, entonces no está cumpliendo este requerimiento de la norma. Entonces, la norma requiere que la entidad presente, o que los estados financieros, representen fielmente aquello que pretenden, de hecho, representar. Entonces, acá, bueno, citábamos, pues, o sea, hasta qué punto, yo les pregunto, colegas, eso que nos están remitiendo, en efecto, cumple las definiciones o no, porque lo que les estoy mostrando en este momento no es más ni menos que el consolidado de la cuenta general de la República. Lo que ustedes no reporten, viene a dar aquí, viene a agregar la información que nosotros como Dirección General de Contabilidad Pública emitimos en condición de ente rector, sí, por las atribuciones del decreto legislativo 1438, y que sea, acá es el consolidado, pero entendiendo que la entidad que nos reportó información, en efecto nos está reportando activos, en efecto nos está reportando pasivos, en efecto ese patrimonio que nos está mostrando representa la participación del Estado en esos activos, ¿de acuerdo? O hasta qué punto eso que nos dice acá, que nos dijo ya usted el año pasado, que de hecho para usted representan ingresos, hasta qué punto esto es así, o si no lo es, ¿verdad? Porque si no lo es, colegas, yo los invito por favor a revisar nuestros procedimientos. Y es más, les comento, mire, acá tenemos a la vista en ese momento un estado de gestión. Les comento uno de los cambios que se viene a continuación. Lo que le vamos a pedir a continuación en la directiva de cierre es lo siguiente. Por favor, en los estados financieros, sobre todo los de este año 2020, vamos a ser lo suficientemente prudentes como para mostrar los impactos de esto que viene sucediendo en estos últimos meses, ¿verdad? Entonces, en teoría, las entidades para el cierre de este año deberían mostrar, pues, saldos en negativo, ¿verdad? En algún momento un colega de una municipalidad me decía, sí, pero lo que pasa es que si yo muestro un saldo negativo abajo, un déficit, es decir, un resultado negativo del año,
yo llevo a mi alcalde, llevo este resultado y sucede que no me van a aprobar los estados financieros. Y yo, pero ¿por qué? Lo que pasa es que el resultado no puede ser negativo en mi municipalidad. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo? Ah? Porque según lo que dice por aquí la norma, oiga, ¿sabe qué? Tiene que representar lo que está sucediendo, ¿verdad? Y si lo que está sucediendo es que la entidad está, que su entidad es una entidad deficitaria, que su entidad no está recaudando todo lo que hubiera querido recaudar, entonces tiene que mostrarlo acá, no hay otra posibilidad. O sea, no hay, la contabilidad no es una contabilidad a medida, o sea, la contabilidad, yo les decía en días previos, la contabilidad tiene que mostrar lo que sucedió, tiene que contar historias. Y si la historia del año pasado de la entidad dice pues que le fue mal, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, esa es la posición de la entidad. No podemos condicionar los resultados de la contabilidad a un resultado esperado, ¿verdad? Porque eso no es un presupuesto, esto es contabilidad financiera, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, colega, yo los invito a revisar estas posiciones, ¿sí? Estas posiciones que finalmente vienen a impactarnos en estos agregados, ¿verdad? Estos agregados son los agregados, estimados colegas, de todo el sector público. El dato que usted nos remitió, ese dato está aquí. El dato que usted nos presentó, ese dato es parte de esta información que va al Congreso, que es auditada, que es revisada, y nosotros confiamos, la verdad, en toda su capacidad, confiamos en que ponga a disposición de la profesión, del sistema, y aquí me refiero no a los aplicativos, sino me refiero al Sistema Nacional de Contabilidad, que ponga a disposición de estos toda su capacidad como para mostrarnos su mejor esfuerzo y que estas cifras representen lo más cercano a la posición que una entidad pueda tener al cierre de un periodo determinado, ¿de acuerdo? Igual acá en las posiciones de los flujos de efectivo. No me puede decir, colega, que por ejemplo, en el caso de las posiciones de los flujos de efectivo, una entidad ha sido ha sido objeto, perdón, de un embargo y ese embargo no lo registró, ¿verdad? Porque sabe que sucede pues que cuando se realizan las conciliaciones entre quien está conciliando, entre las partes que están conciliando, todo cuadra, ¿verdad? Y esas conciliaciones salen prácticamente sin diferencias, ¿no? Y sucede pues que cuando alguien toma su dato, de esos datos que ustedes nos proporcionan, sobre todo los datos estos del saldo de balance, y nos dicen pues que al cierre del año tienen una posición por saldo de balance determinada, y sucede pues que cuando se revisa la caja, la entidad no tiene dinero, ¿verdad? No me puede decir, colega, que no se pueden registrar esas transacciones, tienen que registrarlas, porque esas nos están impactando acá. Y también no se olvide, por favor, le recuerdo algo, la información que la entidad declara es eso, es su declaración jurada. Y no se olvide, por favor, colegas, que su declaración jurada no solamente le está firmando el contador, sino también otros funcionarios de la entidad, ¿sí? Que no necesariamente es el contador. Yo les comentaba hace un momento, les comentaba hace un momento que los componentes de los estados financieros, estimados colegas, los componentes de los estados financieros tienen todos el mismo peso, ¿verdad? El estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, las notas, la información presupuestaria, todo tiene el mismo peso. La norma no dice que uno es más que otro, ¿verdad? Entonces, colegas, y es que ahí nuevamente incidimos en las notas y nuevamente quisiéramos por favor que revise sus notas y que valide sus revelaciones contra los modelos que vamos a publicar en la directiva de cierre contable, que ya va a salir, no se preocupe, pero ya le estamos dando varios adelantos, que ya va a salir, ¿de acuerdo? Porque lo que diga usted, colega, en sus revelaciones tiene que ser muy consistente en principio con lo que hemos normado, o sea, con lo que la DGCP ya normó, y con lo que la DGCP ha establecido en las políticas que ha venido emitiendo en los últimos años y en los últimos meses. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, colega, si usted ve ahí, acá no dice en ninguna parte, vea usted, este primer párrafo, este es un párrafo que es extraído, que ha sido extraído de la cuenta general de la República del año, del ejercicio fiscal 2019.
Y acá no dice, o sea, la DGCP no dice que ustedes, que son las entidades quienes aplican las normas del sistema, aplican NIC-SP. No hay una revelación de ese tipo, ¿verdad? No hay una revelación en la cual nosotros estemos revelando o estemos explicando o estemos describiendo o estemos afirmando que en el sector público peruano se están aplicando NIC-SP. Lo que sí hemos revelado es que hemos emitido algunas directivas que están orientadas a adoptar NIC-SP. ¿De acuerdo? Entonces acá por favor me dirijo sobre todo a mis colegas que esa nota de revelaciones, sobre todo la nota 2, la vienen replicando todos los años, ¿verdad? Y todos los años viene diciendo que aplica NIC-SP, a pesar que ya le hemos dicho que eso no es así. Y es más, lo hemos escrito en la directiva del año pasado y lo hemos puntualizado, o sea, ya no hemos sabido cómo puntualizarlo, pero, o sea, tampoco es que nosotros vamos a hacer la revelación por cuenta de la entidad, ¿verdad? Ahora sí, más bien estamos proponiendo algunos modelos que esperemos les sean de utilidad. Además, estimados colegas, en cuanto a ya que las notas a los estados financieros son parte o son componente de la información financiera, esperaríamos pues que en sus revelaciones, en cada una de las líneas, nos revele también qué políticas ha venido aplicando en cada una de las líneas que tienen que ver con el estado de situación financiera y con las partidas que componen el rendimiento financiero que en los estados financieros que se nos presenta, ¿no? Por ejemplo, cada partida que es material o que resulta significativa, según las normas contables, usted debe revelar las políticas significativas que ha venido aplicando con fines de tratar esa partida, ¿no? Por ejemplo, las cuentas por cobrar, ¿cómo las viene trabajando? O sea, ¿cómo las viene midiendo? En principio, ¿cómo la reconoce? Sí, en principio, ¿cómo la reconoce? Cuando surge el derecho, por ejemplo, ¿sabe qué? Aquí se me ocurre mucho, colega, y esa es una respuesta que hemos emitido varias veces, ¿verdad? Y yo se lo voy a comentar, en ese caso de una entidad son varias. Caso clásico, o sea, caso típico, colega. Multas impuestas por la entidad. Multas impuestas por la entidad. Entonces una entidad dice, ¿sabe qué? Mire, nosotros emitimos multas y ¿sabe qué? Yo tengo la resolución de la multa emitida. ¿Por cuánto? Por 100.000 soles. Así dice la resolución, sí, así dice y acá está. Ok, tiene la resolución de la multa. Entonces dice la entidad, como yo tengo una resolución de una multa emitida, entonces yo tengo un derecho. Y un derecho para mí en la universidad, hace 15 años me enseñaron que un derecho equivale a una cuenta por cobrar. Entonces acá la pregunta que le hacemos es, dígame, si está bien, o sea, no dudamos que es un derecho esa resolución de multa que he emitido, no lo dudamos, ¿de acuerdo? Pero lo que sí dudamos, colega, es que si ocasionalmente esa resolución de multa que he emitido cumple la definición de activo y cumple los criterios de reconocimiento. ¿Recuerdan la definición de activo? Sí, la recuerda. Entonces, un activo es un recurso controlado por la entidad, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si ese derecho, ese papel que usted tiene, de hecho, es un recurso, ¿espera usted algún beneficio o algún potencial de ese papel que ha emitido? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque si esto es así, entonces es muy probable que estemos ante un activo. Ahora sí, si estamos ante un activo, por favor evalúe los dos criterios de reconocimiento, que de este se deriven beneficios económicos o un potencial y que pueda medirlo de forma fiable. Porque si no espera ningún beneficio, colega, entonces no está ante una partida de activo, ¿verdad? O sea, ni siquiera cumple la definición, ¿sí? Entonces, ¿cuántas partidas de estas que yo le estoy comentando en ese momento, colega, tendrá usted en la contabilidad contabilizadas ahí, agregadas en esa línea de cuentas por cobrar? Porque si tiene cuentas por cobrar, colega, entonces yo me imagino que debe haber realizado una estimación de los probables flujos que se deriven de esa cuenta por cobrar. Porque mire, si de esa cuenta por cobrar no espera que se derive ningún flujo de efectivo, entonces tendríamos que revisar la definición, ¿verdad? Tendríamos que revisar un poco la definición. Ahora, esa es la primera pregunta. ¿Cómo la reconoce? ¿Verdad? ¿Cómo la reconoce? La segunda es, dígame, ¿y cómo las mide? O sea, ¿cómo las está midiendo? ¿Está aplicando el instructivo 3? Bueno, si aplica el instructivo 3, estamos ante una, digamos, ante una política, sí, que estuvo vigente hasta el año 2019,
Le comento, colega, que la intención, y por favor anótelo en alguna parte, la intención es derogar el instructivo 3, ¿sí? Derogar el instructivo 3 y que usted implemente su mejor metodología para realizar su estimación de incobrables. Por ejemplo, colega, dígame, ¿no será que buena parte de sus obligados o de sus clientes o de sus contribuyentes por estos días han quebrado, o sea, han cerrado sus negocios? Aquí llamo a una municipalidad, entonces, municipalidades del país. ¿No será que en su zona, o sea, que en su distrito, que en su provincia, los impactos de la pandemia han sido tan grandes, que de hecho esa política que viene aplicando le queda corta? Sí, o sea, ya quedó, o sea, ese criterio de realizar estimaciones en base a la antigüedad ya le quedó muy corta. O sea, ese criterio tal vez hubiera podido ser aplicado en otro contexto, un contexto en el cual no estábamos ante una crisis de ese tipo, por lo menos nunca antes vista en los últimos más de 20 años, ¿verdad? Entonces, colega, lo invitamos por favor a revisar igual sus políticas de medición, ¿sí? Y le adelantamos también que todo apunta a que ese instructivo 3 sea derogado, colegas, todo apunta a ello, ¿sí? Igual en los inventarios, dígame, por ejemplo, colegas, inventarios, sí pues, a ver, ¿cómo será que vienen midiendo los inventarios? Porque la norma contable dice pues que los inventarios se miden en principio al costo, pero ese costo incluye el precio de adquisición, ¿verdad? El precio de compra, aranceles de importación, por ejemplo, costos del transporte, impuestos no recuperables. ¿Está incluyendo todo esto, colega, en el costo de los inventarios? ¿Sí o no? ¿Los incluye? Perfecto. Entonces, si los incluye, entonces estamos bien. Y los mide al costo, supongo, ¿no? Los mide al costo. Ahora, yo le hago una pregunta. Hago aquí un llamado a los hospitales, hago aquí un llamado a las entidades del sector salud, a las entidades del Ministerio de Educación, y hago un llamado a todo el sector público. Dígame, tiene almacenes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de estas direcciones regionales de educación, ¿tiene almacenes? Dígame, ¿tiene libros de este año 2020 que tiene que entregar a los niños para que comiencen el colegio? ¿Tiene el libro de este año 2020? ¿Los tienen en el almacén todavía? Y si los tienen en el almacén, dígame, ¿y no será que esos libros, ahora ya que estamos iniciando el mes de noviembre, no será que esos libros ya no valen lo que estimamos que valían, no sé, en enero, en febrero de este año? ¿No será que está sucediendo eso? ¿No será que mis colegas, los contadores de los hospitales, sí, pues saben que existe, o el almacenero que existe, sabe que existe en el almacén, no sé, se me ocurre alguna medicina que está por vencer de aquí en 2 semanas, y que tendríamos que hacer algo para ajustar el valor de ese suministro o de ese medicamento, ¿verdad? Entonces, porque de hecho, si, oiga, si esa medicina, o si esas pastillas, esas ampollas o ese medicamento, lo que fuera, lo que sea que fuere, pues está muy cercano a una fecha de expiración, ¿no será que ya no tiene valor? ¿O no será que su valor se acerca a cero? ¿Verdad? Colega, yo los invito nuevamente, o sea, a revisar las políticas que vienen aplicando, porque nosotros, o sea, nosotros no podemos revisar esos aspectos que son de carácter institucional, no podemos hacerlo, o sea, por la entidad, ¿de acuerdo? Y no se olvide, recuerda, yo le comentaba la clase pasada, bueno, bueno, la sesión pasada, ¿no? La sesión de hace unos días, yo le comentaba que, claro, la regla de aquí para adelante todo apunta a que en aquellos aspectos en los cuales la EGCP no ha emitido regulación, entonces sí la entidad puede tomar el marco normativo oficializado y puede aplicarlo, ¿sí? Puede aplicarlo. Entonces no se puede dejar de hacer buena contabilidad por insuficiencia de norma o por inexistencia, digo, de norma nacional, ¿sí? En cuanto a los elementos de propiedad de planta de equipo, bueno, prácticamente todas las políticas ustedes las tienen desarrolladas en la directiva 005-2016 CF5101, ¿verdad? Pero acá yo me hago una pregunta, por ejemplo, aquí hay un párrafo después de este punto seguido. Dígame, si usted, y sobre todo acá me dirijo a las municipalidades y a los gobiernos regionales del país. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales y las municipalidades del país tienen la capacidad de tomar deuda por cuenta y riesgo propios.
¿verdad? Entonces lo que la norma contable peruana dice, un momento, cuando estamos ante activos aptos, ¿sí? Cuando estamos ante activos aptos, si la construcción de ese activo apto, ¿sí? Si la construcción de ese activo apto se financia con deuda, esos intereses o esos costos de esos préstamos deben ser capitalizados. Pregunta, ¿lo están haciendo así o no lo están haciendo así, colega? Entonces yo les refiero a eso, por favor, yo los invito a revisar sus políticas, porque le decía, bueno, la mayor parte de políticas respecto a esta línea del estado de situación financiera prácticamente están dadas, ¿sí? No obstante, que por el lado de la vida útil, en esta línea del estado de situación financiera, por el lado de la vida útil, ustedes mismos puedan realizar sus propias estimaciones. Digamos que las estimaciones que tiene la DGCP no son necesariamente definitivas, sino que la misma norma dice que son referenciales. Entonces yo los invito a realizar o a revisar las políticas que nos vienen revelando. ¿O será, colega, que no nos viene revelando ninguna política de estas? Porque entonces si no nos ha venido revelando, bueno, no importa, hagámoslo de aquí para adelante, por favor. Por favor, yo le recuerdo, colega, nuevamente que los estados financieros no los hacemos para nosotros, sino para otros, que no necesariamente han sido formados para comprender esta información. Pero si nuestra información pues solamente la comprendemos nosotros, difícilmente otro la va a leer, ¿sí? En cuanto a los reconocimientos de ingresos, colega, bueno, ahí sí tenemos una serie de disposiciones que estamos incluyendo en la directiva de cierre, ¿sí? Y acá está, por ejemplo, este caso, comentaba yo de las multas, de las multas emitidas por las entidades o los ingresos tributarios, cómo debieran reconocerse. Y le estamos pidiendo que sea muy, muy cauto. ¿Recuerda usted ese principio, de esos principios del 65, ese principio de prudencia? ¿Recuerda usted? Ese principio de prudencia, ya. Ese principio de prudencia, ¿no? Que nosotros, bueno, mis generacionales, llevamos en la universidad, ¿no? Hace ya más de 20, 25 años. Entonces, ok, ese principio de prudencia necesitamos no que lo reviva, sino que lo recuerde solamente, que lo recuerde, porque ese principio de prudencia le comento que está implícito en la característica de representación fiel de la información. Entonces acá le decía, no puede reconocer los ingresos, o sea, no puede contabilizar los ingresos del año 2020 con el mismo criterio que ha venido aplicando hacia el año 2019 o hacia el año 2018, porque usted sabe que el año 2020 no es un año normal, ¿verdad? Entonces sería un error contabilizar los ingresos de este año con el mismo criterio que aplicó hacia el año pasado. Y sería otro error todavía, o sería, creo que doble error, contabilizar los ingresos, estimado colega, solamente en base caja, ¿verdad? En base caja. Entonces, en base caja la contabilidad de acumulación o de devengo no está bien hecha. O sea, definitivamente que no le estaría, ¿no? Sería errado esto, ¿sí? Sería errado, bueno, y mis colegas, los auditores, con toda razón, tendrían un argumento para calificar su informe, ¿verdad? Para calificar la contabilidad de la entidad en su dictamen. La norma contable, la NIC SP1, estimados colegas, la NIC SP1, ustedes pueden revisar el párrafo 28, ¿sí? Ustedes pueden revisar el párrafo 28. El párrafo 28 precisa la descripción, precisa una revelación y también realiza una prohibición, ¿sí? Entonces, este párrafo 28 de la NIC SP1 requiere que únicamente en aquellos casos en los cuales la entidad aplica NIC SP, realice esa afirmación. Ojo, usted va a realizar una afirmación solamente si aplica NIC SP. Si no las aplica, no lo va a hacer, colega. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este año 2020? No va a realizar ninguna afirmación que está aplicando NIC SP. Solamente va a realizar una afirmación que viene aplicando, que va aplicando o que está aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados en el sector público peruano. ¿Sabe dónde más tiene fuente de argumento, colega? En los principios del Sistema Nacional de Contabilidad.
En esos 5 principios que están en el artículo 2 del decreto legislativo 1438, ahí también tiene fundamento, colega. Y esos fundamentos que están ahí lo van a llevar al marco internacional, lo van a llevar a la NIC-SP, ¿de acuerdo? Porque yo le decía hace un momento, no debe, o sea, la norma requiere que no describa, por favor, que no describa que está cumpliendo NIC-SP, a menos que todos los requerimientos estén siendo satisfechos, ¿sí? Ahora, en el contexto de esta pandemia, en el contexto actual, le pedimos que revise en qué medida este principio de negocio en marcha sigue siendo satisfecho, ¿verdad? Por lo menos no tenemos conocimiento de ningún caso de alguna entidad que por esos días, por ejemplo, haya entrado en algún proceso de quiebra, por decirlo menos, ¿no? Lo que sí sucede, lo que sí ha sucedido en el sector privado. En el sector privado han quebrado muchas empresas, ¿no? En el sector privado. Pero en el sector público tendríamos que evaluar en qué medida ese principio de negocio en marcha es satisfecho. Porque si no lo es, o sea, si la entidad no necesariamente está en marcha, entonces si no lo es, entonces sucede pues que ahí tendríamos que realizar muchas revelaciones, incluso tendríamos que realizar ajustes a los activos, a los pasivos, ¿no? Porque si la entidad ya no está en marcha, entonces ya no puede la entidad elaborar su contabilidad con base en las políticas que emite la Dirección General y tampoco la NIC-SP, porque recuerde que la NIC-SP y las políticas que estamos emitiendo en la DGCP son políticas que se emiten para entidades que están en marcha, o sea, para entidades que están funcionando. Entonces, como le decía, por lo menos no hemos identificado algún caso de alguna entidad en la cual ese principio se haya quebrado, ¿no? Además, una de las características que me parece le comentaba yo en la sesión previa, ¿no? Una de las características que el marco conceptual identifica respecto al sector público es recuerdan ustedes cuando yo les hablaba de la longevidad del sector público. Sí, pues el sector público en su conjunto es longevo, o sea, difícilmente, yo le decía, difícilmente en este país va a dejar de existir, por ejemplo, el Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, la municipalidad del costado, la municipalidad provincial o el gobierno regional. El sector público se transforma, pero no necesariamente desaparece, pero ocasionalmente puede existir algún caso en el cual este principio de negocio en marcha se pueda poner en duda. Y por favor, colega, lo invito a revisar que este principio de negocio en marcha en su entidad se satisface, ¿sí? Se satisface con fines del cierre de este año, ¿sí? En cuanto a la consistencia en la presentación, la norma, la NIC-SP1, colega, requiere que la entidad mantenga la misma presentación y clasificación de los ítems que integran los estados financieros, a menos que un cambio sea, digamos, conveniente, ¿no? Sea más apropiado para proporcionar información relevante a los usuarios o también que sea requerido por una NIC-SP, ¿no? A ver, yo le comento algo, le comento un cambio en la presentación y ustedes van a recordar este cambio en la presentación. Este cambio en la presentación que le comento sucedió el año pasado, o sea, sucedió con fines de los estados financieros del año 2018, perdón, del año 2019, ¿no? Del año 2019. Ustedes recuerdan, colegas, y acá tenemos que distinguir, y por eso yo me refería hace un momento del fundamento de tratar las transacciones según lo que son y no necesariamente según lo que parecen ser, ¿verdad? Le comento esto. Ustedes en sus entidades, de hecho, tienen personal CAS, ¿verdad? En sus entidades tienen personal CAS. En la entidad donde yo trabajo también hay personal CAS, también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que ese personal CAS, ustedes saben, colegas, en el presupuesto, ese personal CAS es tratado como un gasto por bienes y servicios, ¿verdad? Ese personal CAS, o sea, el gasto de ese personal CAS es tratado como un gasto por bienes y servicios, específicamente por servicios, ¿no?
Por ejemplo, servicios de, no sé, un gasfitero, servicios de un electricista, servicios de consultoría, servicios de reparación, servicios ABC, servicios bancarios, y también hay servicios CAS, en el caso del clasificador presupuestario, ¿verdad? En el clasificador presupuestario también hay servicios CAS, ¿sí? Listo. Pero, o sea, más allá de cómo se registre ese costo, ¿sí? Cómo se registra ese costo en el clasificador presupuestario, ¿sí? En esencia, o sea, el fondo de esto, el fondo de esos costos es que esos costos no son ni más ni menos que costos asociados al personal, ¿verdad? Entonces, esos son costos de personal. O sea, los costos de personal CAS son costos de personal, son gastos de personal, ¿verdad? Pero en el clasificador presupuestario, bueno, eso está por una cuestión de, digamos, de técnica presupuestaria. Eso está clasificado, estimados colegas, como un costo de bienes y servicios. Pero en esencia, estos trabajadores CAS son trabajadores del Estado, o sea, son personal del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue la decisión de la dirección? Bueno, el año pasado la decisión fue pues cambiar la presentación de esos costos de personal, tanto por el lado del gasto como por el lado del pasivo. Entonces, por el lado del gasto, si bien en el presupuesto estos están marcados, están clasificados como gastos de servicios, ¿no? En la contabilidad financiera, igual, bueno, por el plan contable, están marcados como gastos de servicios, pero en la presentación, tal como dice acá, en la presentación, esos corresponden a gastos de personal, ¿de acuerdo? Son gastos de personal. Y los pasivos que se derivan de estos gastos también están clasificados como remuneraciones o como pasivos con el personal, ¿de acuerdo? Entonces, la norma dice, ¿sabes qué? Mira, si el año pasado presentabas una partida de una forma determinada y si para este año realizas un cambio, ese cambio, por favor, asegúrate que esté derivado o que esté motivado por una presentación más adecuada o que ese cambio sea requerido por una NIC SP, ¿de acuerdo? Pero la regla general, colegas, es mantener la presentación y clasificación. ¿Por qué? ¿Saben qué es lo que quiere asegurar la norma con esto? Lo que la norma quiere asegurar es la comparabilidad de la información. Y precisamente esta norma de la que estamos hablando en este momento, esta norma y la siguiente, precisamente tratan de asegurar la comparabilidad de la información. ¿Recuerda usted que la comparabilidad de la información es una de las 6 características que le mencionaba yo en el marco conceptual? ¿Recuerda? Si no recuerda, por favor, yo lo invito a revisar esa presentación del día jueves de la semana pasada, ¿no? Bueno, me dicen que por aquí que estamos recibiendo varias consultas al respecto, y eso está muy bueno. Ah, por cierto, una de las consultas que nos están realizando por el chat es si vamos a entregar certificado. Esa es una consulta que seguro Marlon nos va a leer al final. A ver, luego, en cuanto a los cambios en la información comparativa, por ejemplo, estos cambios en la información comparativa se producen pues por cambios en políticas contables, por correcciones de errores, y estos implican reexpresar los estados financieros comparativos, reexpresar los comparativos, ¿sí? Ahora, yo le comento, colega, aquí esto es lo que manda la norma internacional. Hasta ahora, o sea, nosotros quisiéramos acercarnos lo más posible, o sea, lo más que podamos a la norma internacional, pero en algunos casos sí, pues la norma, como es un principio, la norma establece una serie de requerimientos, pero esos principios a veces chocan con algún aspecto de la realidad de los países que intentan aplicar esta normativa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para nosotros, y no está ajeno eso que de hecho, o sea, tengamos que hacer esfuerzos más adelante, por lo menos no para ese año 2020, para nosotros hasta ahora nos resulta, digamos, complicado, no digo imposible, complicado el reexpresar información comparativa. Eso lo vamos a ver cuando revisemos la norma 3, la NIC SP3 que revisamos a continuación, ¿sí?
Por lo que la norma se refiere, la NIC SP1 dice, a ver, mire, si usted corrige un error de periodos anteriores, entonces tiene que modificar el comparativo. Si usted cambia una política contable, tiene que modificar el comparativo. La norma se refiere a reexpresar el comparativo, ¿sí? Entonces, eso se lo voy a puntualizar más adelante porque a continuación tenemos la NIC SP3. Bueno, una presentación razonable, la NIC SP1 le establece que es aquella alcanzada por una apropiada aplicación de la NIC SP. Está demostrado que aplicar NIC SP, que aplicar este marco internacional, lleva a información razonable y por eso es que requiere que la representación sea fiel. Ojo, y eso lo vamos a ver más adelante cuando revisemos la NIC SP3. Cuando hay conflicto entre el marco conceptual y una norma o una interpretación, entonces lo que manda es en principio la norma o la interpretación. Recuerda que yo le comentaba en la sesión anterior cuando me refería al marco conceptual. Sí, el marco conceptual es una guía, puede guiar procedimientos, puede guiar un tratamiento, pero el marco conceptual no es una norma necesariamente. Entonces, el marco conceptual, los teóricos dicen, bueno, el marco conceptual es una declaración omnicomprensiva, o sea, es una declaración amplia de una realidad, en este caso de la realidad de la contabilidad del sector público, global, o sea, del sector público de todo el mundo. Entonces dice, bueno, la norma esa, la NIC SP1, sí precisa esto. Cuando hay una controversia entre el marco conceptual y una NIC SP o una interpretación, lo que manda es la misma norma, o sea, la NIC SP, pero el marco conceptual no es una norma, el marco conceptual es una guía, ¿sí? Ahora, estos criterios que están por acá son los criterios que hemos recogido también. Ese criterio son los criterios que hemos recogido en la directiva de cierre contable, ¿no? Los criterios de clasificación corriente no corriente, ¿no? Tanto para activos como para pasivos, ¿no? Y en el caso de los activos referidos como corrientes, aquellos que se utilizan dentro del ciclo normal de operaciones de una entidad, o se mantienen para comercializar, o son efectivos. El efectivo es un activo corriente por su naturaleza, o será realizado en 12 meses. Y algunos criterios parecidos se encuentran desarrollados por el lado de los pasivos, ¿no? En cuanto a su liquidación, en cuanto al periodo de mantenimiento de ese pasivo o en cuanto al periodo de cancelación, ¿no? Y ahí la norma hace alusión a los 12 meses, ¿no? A los 12 meses, ¿sí? En cuanto a la compensación, colegas, mire, la norma, o sea, la NIC SP1 y tampoco en las normas peruanas tampoco lo permiten, o sea, las normas nacionales, las normas propias no permiten compensar activos con pasivos ni ingresos con gasto, excepto en algunos casos. Por ejemplo, la norma puntualiza lo siguiente, mire, cuando yo constituyo una estimación o constituyo la depreciación y la voy acumulando, y esa depreciación ajusta el valor en libros de un activo de propiedades, planta y equipo, entonces ahí yo no estoy compensando. La norma dice, por si acaso, eso no es una compensación, esa es la mejor presentación del importe en libros de ese recurso, de ese activo. Entonces así están asociadas también con ese criterio, también están asociadas las estimaciones que van por el lado de las cuentas por cobrar, por ejemplo, las estimaciones que van por el lado de los inventarios, las estimaciones que van por el lado de los intangibles, ¿no? En ese último caso, las amortizaciones, ¿sí? En el caso de las transacciones que no son ingresos ordinarios, por ejemplo, la norma refiere a algunos casos, por ejemplo, estos que se derivan de ventas de propiedades, planta y equipo, que no es usual en el país, pero que puede darse. Dice la norma, en ese caso, las ganancias netas o las pérdidas netas pueden presentarse de esa forma, o sea, neteadas. La norma no requiere que se presente el ingreso por un lado y el gasto por otro lado, el gasto por el retiro del activo por otro lado. La norma requiere que se presente una sola línea, o sea, un solo importe neteado, o la pérdida o la ganancia neta por la venta de propiedades, planta y equipo. Y la norma dice, por cierto, que eso no es compensación. Y en el caso de las diferencias de cambio, esas pérdidas o ganancias por diferencias de cambio, o en aquellas entidades que tienen instrumentos financieros mantenidos para negociar, o sea que los cambios afectan al valor razonable, esas pérdidas o ganancias, no son, estas no son compensaciones, o sea, compensar pérdidas con ganancias por diferencia de cambio, dice la norma, esto no son
Eso no equivale a compensaciones necesariamente, a menos que sean materiales. Y yo les comentaba ya la clase anterior, perdón, la sesión anterior, que la materialidad sí se define en el contexto de cada entidad. Por lo menos para este caso no hemos definido un umbral de materialidad. Para este caso que está marcado en ese cuadrante de aquí. Por ejemplo, en este caso, por este lado, ¿no? Por ejemplo, por este lado de acá, a ver, nos dicen en el caso de la venta de propiedades, planta y equipos, si el costo es 30.000, la depreciación acumulada es 25.000, el valor contable de este activo es 5.000 soles, es decir, el importe del libro son 5.000 soles, y si yo vendo este activo en unos 8.000, esta utilidad neta de 3.000, esa es la que debería presentar en el estado de gestión, ¿verdad? Esa es la que debería presentar en el estado de gestión, dice la norma, en una sola línea, por lo que dice acá, en una sola línea, por lo que dice aquí, y eso no es una compensación, ¿sí? A eso se refería a eso refería la norma cuando les describía yo la diapositiva previa. Entonces, en cuanto a la información comparativa, la norma requiere que se presente como comparativa toda la información de tipo cuantitativo, que se incluirá también información comparativa en el caso de las descripciones, ahí por ese lado, en ese caso va por el lado de las notas, y se modifica la presentación, el comparativo también debe ser modificado, y acá le comentaba yo el caso de la modificación del comparativo cuando se cambió la presentación de los gastos y los pasivos derivados de personal CAS. A menos que la reclasificación sea impracticable, ¿sí? A menos que suceda eso. Y en el caso de las notas, colega, aquí le recuerdo solamente esos aspectos de las notas, ¿no? En las notas, una entidad debe presentar las bases para la preparación de los estados financieros, es decir, usted aplica PCGA, aplica también la base contable de acumulación o devengo. Y las políticas específicas utilizadas, ojo, pero las significativas, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene, no sé, se me ocurre, en cuentas por cobrar 1.000 soles y sus activos son, pues, no sé, 20 millones, entonces no tiene mucho sentido que revele las políticas o que explique las políticas significativas de cuentas por cobrar de 1.000 soles contra un total de activos de 20 millones de soles, ¿sí? En las notas también se debe revelar la información requerida por la NIC-SP que no es presentada, es decir, claro, yo cuando veo las propiedades planta de equipo lo veo en una sola línea, ¿sí? O sea, en un solo rubro. Sin embargo, los detalles o los niveles de agregación puedo presentarlos explicados en notas, ¿no? Y eso es lo que requiere la norma. Y además debe suministrar información que no se presente en los estados financieros. Normalmente se debe presentar lo siguiente, una declaración de conformidad con la NIC-SP, en este caso estamos en PCGA, un resumen de las políticas significativas, información de apoyo para cada una de las partidas del estado de situación financiera. Otra información, no se olvide, colega, por favor, sus contingentes, ¿cómo están valorizados? ¿Los valora, los sigue o no los sigue? Si tiene compromisos contractuales que aún no reconoce, porque esos compromisos contractuales en el futuro se van a convertir en compromisos firmes. Información de tipo no financiero, por ejemplo, las políticas y los objetivos y la gestión del riesgo financiero, en el caso de algunas entidades están más expuestas a esto, en el caso de algunas entidades más que otras, ¿no? Pero si eso no es significativo, por lo menos ese último aspecto me parece que no correspondería revelarlo. Supuestos claves sobre incertidumbres, la entidad debe revelar, por ejemplo, supuestos sobre el futuro. ¿Sabe qué cree que venga para el año 2021? Y no para el país, para su entidad, ¿sí? No para el país, para su entidad. Que aunque es muy probable que el futuro de su entidad esté ligado o esté muy relacionado, muy interrelacionado o muy correlacionado con lo que le puede esperar ese país, pero de hecho que su distrito, su municipalidad, su provincia, su gobierno regional, su ministerio, su universidad, tiene algunas particularidades, tiene algunas incertidumbres que le hacen distinta a otra entidad, ¿verdad? Y en cuanto a la entidad, y esto de acá lo pueden ustedes asimilar o hacer un símil con la nota 1, ¿sí? Con la nota 1 de actividad económica, que en este año le estamos cambiando de nombre, ¿sí? A esa nota 1 le estamos cambiando de nombre, va a tener otro nombre, algo así como perfil de la entidad o descripción de la entidad o identificación de la entidad, ¿no? Acá lo que la norma le requiere es que revele pues domicilio, forma legal, jurisdicción en la que opera. Si es un gobierno regional, opera en todo el departamento, entendería, ¿no?
una descripción de la naturaleza de sus principales actividades, la referencia de la legislación clave que le impacta en sus actividades. Por ejemplo, quién sabe, se me ocurre aquí, estimados colegas, que una entidad, a ver, estoy en ese momento imaginando, voy a dar un nombre propio, no, mejor no, a ver, digamos que las municipalidades que están en el Cusco, que dependen que dependen del canon gasífero en buena medida, ¿verdad? Que dependen del canon gasífero en buena medida. ¿Qué tal si cambia la ley del canon gasífero? ¿Les impacta? Yo supongo que sí, de hecho, que le impacta, ¿sí? Entonces, y otros aspectos más que la entidad considere relevantes revelar y que tengan que ver con el perfil. Y también le estamos requiriendo en la norma de cierre, en la directiva de cierre, que la entidad revele los hechos de importancia sucedidos en el periodo que informa, ¿sí? En el periodo que informa. Ok. Ahora, en cuanto a la norma 3, que es la norma sobre políticas contables, cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores, ¿sí? Algunas definiciones básicas, ¿no? Algunas definiciones que provee la norma 3, la NIC SP3, y por ejemplo, en cuanto a las políticas contables, la norma las define como los principios, ¿no? En principio, como los principios, como las bases, los acuerdos, las reglas, los procedimientos específicos adoptados en la elaboración y presentación. Ojo, colega. Es decir, que si nosotros aplicamos ciertas reglas para elaborar la información y para presentarla, entonces esas son políticas contables. Ojo, no solamente para elaborar información, sino también para presentarla, ¿sí? Sino también para presentarla. En el caso, estimados colegas, en el caso de, de la presentación sí como que la DGCP la tiene un tanto, digamos, podríamos decir así, alineada. O sea, la tiene regulada, porque los formatos de presentación están hechos, están listos y son de aplicación general. O sea, no hay una forma distinta de presentar más que aquella que establece la DGCP, por lo menos para los fines de la DGCP, que son la cuenta general de la República. ¿De acuerdo? Entonces, ojo. Entonces, ¿cuáles son los principios que viene aplicando? ¿O cuáles son las políticas contables que viene aplicando? Esas políticas contables que viene aplicando, colega, necesitamos conocerlas, necesitamos saberlas, y no solamente nosotros, tiene que exponerlas. ¿Recuerdas un momento yo le comentaba que, claro, la NIC SP1, en la última sección de la norma anterior, yo le decía, mire, la norma le requiere que la entidad revele las bases de preparación, revele las políticas contables significativas. A estas se refiere la norma, a estas. A ver, si tiene, a ver, una municipalidad que tiene préstamos, que tiene, no sé, deuda interna, porque deuda externa difícilmente pueda tener, si es posible, en algunos casos particulares, caso Loreto, Cajamarca, Cusco, tienen deuda externa, ¿no? Por cierto, por intermedio del gobierno, ¿no? Pero la pregunta es, dígame, ¿y cómo viene valorizando sus pasivos financieros? ¿Cómo viene valorizando sus pasivos financieros? Ya, esa metodología que viene aplicando para valorizar esos pasivos financieros, eso es su política contable. En este caso en particular, colega, entendería que sus pasivos financieros los viene valorizando según la metodología que ya aprobó la DGCP, que es la metodología del costo amortizado, ¿verdad? Entonces, ya, listo, ahí hay un principio. O sea, ahí hay políticas contables que viene aplicando. O sea, no es que no tenga políticas contables, sí las tiene, colega, sí las tiene. Lo que pasa es que tiene que revisar sus procedimientos que viene aplicando en este momento y va a ver que de ahí salen las políticas contables. Por favor, cuéntenos cómo preparan sus estados financieros. No lo diga solamente, o sea, no sesguemos, no sesguemos este trabajo única y exclusivamente a la partida doble. O sea, más allá que hoy estemos 10 de noviembre y celebramos el 526 aniversario de la obra de Luca Pacioli, más allá de eso, que es digamos, el autor, el creador, o por lo menos el difusor de la partida doble. O sea, más allá de eso, no sesguemos este trabajo a la partida doble, ¿verdad?
Porque la contabilidad es mucho más, colega, la contabilidad es mucho más que un registro, o sea, la contabilidad es mucho más que la partida doble, y usted lo sabe, ¿verdad? Usted lo sabe. Ahora, en cuanto a los cambios en las estimaciones contables, la norma las define como los ajustes en el importe en libros de activos o pasivos que se producen tras la evaluación de la situación actual de un elemento, ¿verdad? De la situación actual de un elemento, así dice como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas. Esos cambios, la norma refiere que esos cambios en las estimaciones son resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y no son correcciones de errores. Por ejemplo, caso típico, cuando le cambia el uso no sé, a un vehículo, por ejemplo, o cuando le cambia el uso a una maquinaria, cuando cambia de ubicación un vehículo, por ejemplo, de un vehículo que estaba, no sé, estaba operando en una entidad que opera en toda la República, un vehículo que estaba operando en la selva, lo cambia de ubicación a la sierra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un vehículo, no sé, un patrullero, ¿no? O cuando cambia de ubicación ese patrullero aquí a la costa, ¿no? Entonces, si de hecho esos cambios de ubicación le están produciendo modificaciones en la vida útil, porque yo supongo que, o sea, lo más lógico es que le produzca modificaciones en la vida útil, entonces esos cambios de ubicación en ese tipo de recursos, eso le producen de hecho cambios en las estimaciones en la vida útil, ¿verdad? Y esos cambios en las estimaciones en las vidas útiles de los elementos de propiedades, planta y equipo, le generan también cambios, por supuesto, cambios en el estimado de la depreciación que la entidad debe reconocer mensualmente, ¿verdad? Pero ojo que ese es un cambio en la estimación. ¿Por qué? Porque la norma dice, pues este es el caso de nueva información o de nuevos acontecimientos que han surgido ahora y que no estaban antes. Entonces, si estamos ante nueva información o acontecimientos que antes no existían, colega, entonces estamos ante un cambio en la estimación. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante distinguir entre cambios en políticas y cambios en estimaciones contables? ¿Por qué lo es? Perdón. ¿Por qué lo es? Porque, porque el tratamiento de los cambios en las políticas contables y el tratamiento de los cambios en las estimaciones contables es distinto desde el punto de vista de la norma internacional. Por eso es importante. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que uno de ellos se trata hacia atrás y uno de ellos se trata hacia adelante. O mejor dicho, uno de ellos se trata de forma retroactiva y uno de ellos se trata de forma prospectiva. ¿De acuerdo? Le voy adelantando. Por supuesto que los cambios en las estimaciones contables se tratan hacia adelante, o sea, en forma prospectiva, desde el momento en el cual sucede el cambio en la estimación, ¿no? Entonces, y la norma no requiere corregir el pasado, o sea, no requiere corregir, en el caso del vehículo ese que le comentaba, no requiere corregir pues los sucesos que ya ocurrieron en periodos previos, ¿de acuerdo? Porque son producto de nueva información o de nuevos acontecimientos. Por ejemplo, se me ocurre por aquí que, a ver, producto de una norma legal, ahora el gobierno dice, ¿sabe qué? Señores, a partir de la fecha, la compensación por tiempo de servicio ya no se va a calcular de la forma en la que la venía calculando hasta el año 2019. Ya no. A partir del año 2020 se va a calcular de una forma distinta. ¿Sí? Entonces, si la norma manda eso, entonces ese mandato de la norma, de la forma en la que la entidad deba calcular o debe estimar o deba liquidar la compensación por tiempo de servicios, eso es producto de nueva información o de nuevos acontecimientos o de data o de datos que no existían en el pasado. Entonces no tendríamos por qué nosotros llevar, por ejemplo, si me toca recalcular la CTS de los trabajadores de cierto régimen, no tendría por qué recalcular el pasado, porque eso no tiene nada que ver con el pasado, eso tiene que ver con el momento presente y va a afectar también al futuro. ¿De acuerdo? Entonces, colega, por favor, tenemos que diferenciar bien estos dos aspectos porque de lo que diferenciemos ahí va a resultar, de hecho, un tratamiento u otro, que la norma los establece como diferentes, en caso de los cambios en políticas y cambios en las estimaciones. Las NIC-SP establecen políticas contables que dan lugar a estados financieros relevantes y fiables, es lo que regula la NIC-SP 3. Y estas
y estas políticas que establecen la NIC-SP se aplican a elementos o a aspectos significativos, dice la norma, no se aplican a aspectos que no sean significativos. Cuando estábamos trabajando o cuando estábamos revisando el marco conceptual, yo le decía, una parte del marco conceptual refería que pues las normas contables, o sea, las normas estas que estamos revisando se aplican a elementos materiales, no a elementos inmateriales, ¿sí? Pero ahora, le comento que no en todos los casos hay políticas contables desarrolladas, o no necesariamente podría haber políticas contables desarrolladas, o podría ser que en algunos casos una entidad, por ejemplo, esté ante una nueva situación, ante un nuevo evento, y para ese nuevo evento que no había sucedido antes requiera implementar una política contable nueva para ese evento. Entonces, y si la DGCP no ha regulado, no ha emitido una norma, entonces dice la norma acá que en ausencia de una norma de interpretación que sea aplicable a una transacción, por ejemplo, mire, si tiene una transacción sin contraprestación, ahí hay una norma, un ingreso sin contraprestación, ahí hay una NIC-SP específica, la NIC-SP 23. Si tiene, si tiene inventarios, ok, para esos inventarios hay una NIC-SP específica, que es la NIC-SP 12. Para el flujo de efectivo hay una NIC-SP específica, que es la 2. Si tiene intangibles, hay una NIC-SP 31, que regula los activos intangibles. Pero si tiene alguna partida o alguna transacción que no tiene una NIC-SP específica, en esos casos tiene que aplicar este párrafo que está acá. Y ahí desarrollar una política con base en los criterios que establece la norma. Entonces, la norma dice, bueno, la entidad tiene que desarrollar su política, en principio basada en su juicio profesional, ¿sí? Que la lleve a desarrollar una política. Entonces, por cierto, y acá cuando una entidad tiene una nueva transacción, se me ocurre, por decir un caso, ¿no? Transacciones o transferencias con condición otorgadas, no las recibidas, las otorgadas. Entonces, las otorgadas para las transferencias con condición que una entidad entrega, que una entidad otorga, entonces para ese tipo de transferencias no hay una NIC-SP específica. Sí hay una NIC-SP específica para las transferencias con condición recibidas, pero para las otorgadas no existe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas entidades? Dice, ok, listo, vamos a preguntarle al ente rector. Eso es lo primero que hace, que hacían las entidades antes, ahora ya no tanto, ¿eh? Ahora ya no tanto. Entonces, a partir de los lineamientos de la RD 014 que se publicó en este año, el 7 de agosto, ¿sí? Que está vigente a partir del 7 de agosto, la DGCP dice, no, un momento, si tiene una transacción que no había tenido antes y usted requiere desarrollar una política para tratarla, y si usted quiere hacer una consulta, lo primero que tiene que hacer es su propio análisis. Analice, por favor, y si aún tiene dudas luego de hacer todo su análisis, me puede preguntar. Pero antes, o sea, no es que me va a pasar el problema, ¿no? Como viene sucediendo por esos días, colegas. ¿Qué viene pasando? Les comento, y hago aquí un paréntesis. Hay algunas entidades que por esos días, ¿no? O el mes pasado, o en este transcurso de noviembre, ya la auditoría del año anterior terminó. Entonces, en la oficina estamos recibiendo los dictámenes emitidos por la SOA. Y la entidad nos envía sus dictámenes con un oficio y dice, señores de GCP, acá está mi dictamen. Pregunta, ¿qué implemento y qué no implemento? Y cuando nosotros recibimos los dictámenes, pero ¿cómo? Pero un momento, ¿y cuál es su opinión? No, lo que pasa es que como usted es mi rector, quisiera que me diga qué hago y qué no hago. No, un momento, pero ¿y qué dice el contador? No, si el contador es el que está enviando el dictamen y preguntando. No, esto no es así, porque recuerda que las cosas ya cambiaron un poco. La entidad hace su análisis, y si luego de hacer todo su análisis, la entidad no está convencida de lo que ha hecho, puede recurrir a la DGCP. ¿De acuerdo? Puede recurrir. Pero digamos que allí en la entidad hay un profesional que sabe esto, ¿verdad? O sea, que conoce la contabilidad de la entidad. ¿Sí? Entonces, colega, le decía, mire, cuando la norma dice, ¿sabe qué? Cuando no hay una NIC-SP específica, entonces la entidad, al aplicar su juicio, puede hacer esto. Y acá hay una pirámide, ¿sí? En principio, la entidad tiene que aplicar la NIC-SP específica. Pero si no existe una NIC-SP específica, entonces
puede aplicar NIC SP que traten temas similares y relacionados. Por ejemplo, este caso que yo le comentaba, hay una NIC SP, la 23, que regula las transferencias financieras recibidas, pero no hay una NIC SP que regule las transferencias financieras otorgadas. Pero ya que sí hay una que regula las recibidas, entonces, por efecto, digamos, espejo, entre comillas, por efecto espejo, podemos darle, o la entidad que entrega puede adoptar un tratamiento parecido a las recibidas, en contraposición, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya listo. Ese es el caso de una en los cuales se puede aplicar NIC SP que traten temas similares o relacionados. Y en la tercera línea de la pirámide están las definiciones y criterios del marco, perdón, del marco conceptual, ¿no? Del marco conceptual. Además, la entidad, si el marco conceptual no es suficiente, si el marco conceptual no satisface los requerimientos de la entidad, puede recurrir a pronunciamientos de otras entidades emisoras de normas. Por ejemplo, ¿qué otras entidades emisoras de normas hay? Bueno, a nivel internacional, por ejemplo, tenemos el IASB, ¿sí? O sea, es el que emite las NIF, ¿verdad? El IASB. Tenemos el FASB, el FASB, ¿no? De Estados Unidos, y algún otro emisor de normas. ¿Sí? O también, en el último escalón, ¿no? Puede recurrir, comenzando de arriba hacia abajo, ¿no? El último peldaño, comenzando de arriba hacia abajo, puede recurrir a las prácticas aceptadas en el sector público o en el sector privado, ¿no? Ese es el orden de prelación para adoptar políticas contables, ¿sí? Para seleccionar y adoptar políticas contables. Por ejemplo, algunos cambios en políticas contables son los cambios de la base contable de efectivo a la base contable de acumulación o devengo, que en nuestro caso este cambio no aplica bajo el supuesto pues que estamos haciendo contabilidad en base de devengo, ¿verdad? En base de devengo. Ojo, y acá, repito, acá no me refiero al devengo presupuestal. No estamos hablando del devengo presupuestal. El devengo contable, el devengo financiero es amplio, ¿no? Es amplio. O los cambios en la contabilización o reconocimiento o medición, por ejemplo, los cambios en, digamos, si tengo un intangible que mido el costo y ese intangible que mido el costo por una mejor presentación o por una mejor expresión del valor de ese intangible, paso a medirlo por su valor revaluado, ¿no? Eso es un cambio en política contable. O cualquier disposición transitoria o una disposición o una regulación de alguna disposición transitoria de una NIC SP específica que requiera su aplicación retroactiva. Entonces, les decía, estimados colegas, que en el caso de las políticas, en el caso de los cambios en políticas contables, o sea, cuando una entidad cambia una política contable, ¿saben en qué caso nosotros cambiamos una política? Y es el caso más conocido, en el caso de la medición de las propiedades, planta y equipo. Recuerden, en el caso de la medición de las propiedades, planta y equipo, de los edificios y de los terrenos, estimados colegas, recordarán que nosotros antes los edificios y los terrenos los medíamos por su valor, por el costo, ¿verdad? Aplicando el modelo del costo. Entonces, a partir del año 2013, ¿no? Para el cierre del 13, entonces comenzamos a medir el costo de esos activos, comenzamos a medirlo aplicando el modelo del valor razonable o del valor revaluado, ¿verdad? Ya, entonces, ese es un cambio de política. Pero ¿qué es lo que requiere ese cambio de política? Lo que requiere ese cambio de política es que la entidad aplique esa política en forma retroactiva. En forma retroactiva. ¿Cómo así? Bueno, ajustando los saldos iniciales. ¿Ya? Ajustando los saldos iniciales. El cambio de política que se hizo en aquel entonces, colegas, no requirió ajustar saldos iniciales, ¿verdad? Entonces ahí hubo una diferencia en ese proceso, en el cambio de política de ese proceso, con lo que regula la NIC SP 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque la norma contable, no se olviden que estamos en la NIC SP 3, lo que la norma contable privilegia, ¿saben qué es? La relevancia y la comparabilidad. Y también la fiabilidad, que son 3 de las 6 características de los estados financieros. Entonces, lo que la norma dice es, ¿sabe que tus estados financieros no pueden dejar de ser comparables? O sea, no puedes perder comparabilidad. Entonces, por eso la norma contable requiere que se ajusten los saldos iniciales y que también y que se reexpresen los comparativos. Es decir, que el comparativo
se modifique. Pero yo le decía hace un momento que en estos casos el modificar comparativos nos termina resultando complicado por el punto de vista de sistemas, por el punto de vista de la regulación nacional, además desde el punto de vista de que los estados financieros de las entidades ya han pasado por un proceso de auditoría incluso, ¿no? De auditoría. Y ya hay una opinión emitida sobre esos estados financieros. Por ejemplo, vean esto, colega. Acá dice, en el año 1 una entidad poseía un edificio utilizado para fines administrativos. Este edificio se medía el costo. En el año 2 se arrendó este edificio a un tercero y el activo es reclasificado de propiedad de inversión, de propiedad de planta de equipo a propiedad de inversión. Y como propiedad de inversión, este edificio se mide utilizando el modelo del valor razonable. Entonces aquí la pregunta es si esto es un cambio de política, ¿no? Contable, ¿no? Si este suceso es un cambio de una política contable. Entonces, le comento que el producto o la respuesta a esta pregunta es que aquí, en este caso, no estamos ante un cambio de política. Más bien, la entidad, bueno, un edificio que venía utilizando, lo ha destinado para propiedades de inversión. Y como propiedad de inversión, está naciendo esa propiedad como tal. O sea, ese activo está naciendo como propiedad de inversión. Y como propiedad de inversión, la norma 16, la NIC SP 16, requiere que se mida por su valor razonable. Entonces, acá hay un cambio de uso. Pero ese cambio de uso no es un cambio de política contable. Este evento es nuevo, ¿sí? Este evento es nuevo. Este evento es para una nueva transacción o es para un nuevo evento que antes no existía, ¿de acuerdo? ¿Cuáles de las siguientes situaciones pueden ser consideradas como cambios en políticas contables? La adopción de una política contable para eventos o transacciones que difieren en esencia de aquellos que ocurrieron previamente, o sea, la adopción de una política contable para eventos nuevos. Eso no es un cambio de política. El cambio de una base contable a otra, por ejemplo, de base contable efectiva a base contable de vengo, eso es un cambio de política. Un cambio en el reconocimiento, tratamiento, medición de transacciones o hechos dentro de una base contable. Por ejemplo, yo le decía, dentro de la base contable de acumulación o de vengo, yo mido hasta el 2019 mis intangibles por el costo y a partir del 20 mido mis intangibles según el modelo del valor revaluado o del valor razonable, ¿no? Entonces, este sí es un cambio de política contable. La adopción de una nueva política para eventos o transacciones que no ocurrieron previamente, o sea, de eventos o transacciones nuevos, eso no es un cambio de política. Entonces, si tuviéramos que elegir alguna de esas alternativas, tendríamos que elegir una que contenga las opciones 2 y 3, que son estas de acá, ¿verdad? Que es esta de aquí, que es la respuesta C. Porfa, ahí responde, ahí cuando vea el video, ahí anota por favor esa respuesta C, ¿ya? Aplicación retroactiva y prospectiva. En el caso de la aplicación retroactiva, le decía, la aplicación retroactiva tiene que ver con cambios en políticas contables, ¿sí? Con cambios en políticas contables, de manera que se aplique esa política contable a una transacción como si siempre se hubiera aplicado. La norma contable también pide, estimados colegas, que cuando una entidad corrige errores, los estados financieros que resultan de esas correcciones de errores o que se vean afectados por esas correcciones de errores, sean reexpresados. Entonces, miren, cuando cambiamos políticas contables y cuando corregimos errores, en ambos casos, colega, tendríamos que reexpresar estados financieros. Entonces, en este preciso instante, nosotros no lo podemos hacer aún, pero en algún momento, colega, lo vamos a hacer. Sí, en algún momento vamos a tener que hacerlo, porque ese es un mandato de la norma internacional y nosotros vamos hacia la norma internacional. O sea, no en ese momento todavía, pero sí, o sea, en algún momento vamos a llegar ahí y vamos a tener que convivir con este tipo de requerimientos de la norma internacional. De acuerdo, ahora, en el caso de la aplicación prospectiva, se refiere a la aplicación de una nueva política contable o de un cambio en las estimaciones contables. Por ejemplo, ¿recuerda el caso que yo le ponía del cambio de uso de un vehículo? Entonces, en ese caso estamos ante un cambio en la estimación. Y los cambios en las estimaciones, los efectos de los cambios en las estimaciones se aplican en forma prospectiva, o sea, hacia adelante, desde la fecha del cambio
hacia adelante. Por ejemplo, este es un caso del cambio en una estimación. Vean que estamos en el año 1, ¿no? Estamos en 30 de diciembre del año 1, una entidad dice adquiere un vehículo por un valor de unos 48.000 soles. Según la estimación inicial de la entidad, ese vehículo tendrá una vida útil de unos 4 años, ¿no? En diciembre del año 3 se realiza una revisión por cambio de uso. Digamos que, no sé, cambiamos de ubicación el vehículo, ahora solamente lo utilizamos para rodar en pista, y le damos unas mejores condiciones de las que tenía antes, porque antes habíamos estimado que de hecho solamente nos iba a durar 4 años, o lo íbamos a utilizar 4 años, ¿sí? Y ahora estimamos que la vida es de 10. Entonces aquí, de hecho que eso tiene un efecto en la depreciación, ¿verdad? Eso tiene un efecto en la depreciación. Pero ojo, tenga cuidado, que este vehículo ya se depreció durante todo el año 2, ¿no? 20x2. Durante todo ese año, ese vehículo la entidad ya lo utilizó, ya lo ha depreciado incluso, ¿no? Entonces, la depreciación de ese vehículo, en principio, la depreciación de ese vehículo en base a 4 años, ¿sí? En base a 4 años, sería pues 48.000 entre 4 es igual a 12.000 soles, asumiendo que el valor residual es 0, o que tiende a 0, o en todo caso como máximo es 1, asumiendo eso, ¿no? Asumiendo que en ese caso el valor residual tiende a 0, ¿no? Entonces la depreciación anual para ese vehículo sería de unos 12.000 soles, de manera que el importe en libros en este vehículo sería de 48 menos 12, unos 36.000 soles para el cierre del año 2, ¿verdad? Para el cierre del año 2. Pero me dicen pues que sucede que este vehículo se le cambia de uso, ¿no? Y ahora por ese cambio de uso, la nueva estimación de la vida útil resulta en unos 10 años, ¿verdad? En unos 10 años. Entonces, de los 10 años ya corrió uno, ¿verdad? Ya corrió el año 2, ¿sí? De estos 10 años ya corrió el año 2, ¿sí? Entonces le faltaría ahora depreciarse por el saldo, por unos 9 años aún, ¿no? Entonces el valor en libro de este vehículo, estimados colegas, el valor en libro de este vehículo parte con unos 36.000 soles y la vida útil restante sería de unos 9 años, de manera que 36.000 entre 9 años, esto me daría un cargo anual por depreciación de unos 4.000 soles. Entonces esos 4.000 soles serían desde el momento del cambio en la estimación, sería la depreciación anual desde el cambio en la estimación para adelante, ¿verdad? Para adelante, ¿de acuerdo? Entonces, no hacia atrás. Entonces, ojo que estamos ante un cambio en la estimación y no estamos corrigiendo el pasado, o sea, no estamos corrigiendo errores. O sea, el hecho de que le haya cambiado yo de uso, estimado colega, le haya cambiado de uso a este vehículo, ¿sí? El hecho que le haya cambiado de uso a este vehículo es producto de un nuevo evento o esto es producto de nueva información que antes no existía o no se tenía disponible. Esto es producto de una nueva decisión, una decisión que produce que pues se le tenga que modificar necesariamente la vida útil a este activo, en este caso, a este vehículo. ¿De acuerdo? Claro, y el cargo por depreciación sería hacia adelante. Y ven ustedes que en este caso no hay resultados acumulados de por medio, ¿verdad? Porque repito que no estamos, en este caso no estamos ante una corrección de algún error de periodos anteriores, ¿sí? Y en cuanto a las correcciones de errores, en cuanto a las correcciones de errores de periodos anteriores, bueno, y ahí hemos puesto, resaltado, incluso ahí dice errores materiales, ¿verdad? Errores materiales. Entonces, en cuanto a los errores de periodos anteriores, la norma los define como las omisiones, ¿sí? O las inexactitudes que están incluidas o que son parte de los estados financieros y que son resultantes de un error al utilizar información fiable, uno, que estaba disponible cuando los estados financieros fueron aprobados o fueron preparados, que estaba disponible, ¿sí? Esa información supone que estaba disponible, ¿sí? La información estaba disponible, o la norma también dice que podría razonablemente haberse obtenido o haberse tenido en cuenta en la elaboración de los estados financieros. ¿De acuerdo?
Entonces, colegas, si es que tuviéramos nosotros algún evento de ese tipo, entonces estaríamos ante un error de periodos anteriores. Por ejemplo, los errores aritméticos, los errores producidos por la mala interpretación de hechos y otros, ¿no? O por ejemplo, incluso fraudes, ¿no? Fraudes. Entonces, esos son errores. Entonces, hay algunas entidades que la verdad mucho usan este concepto, lo utilizan mucho. Entonces, la entidad dice, no, bueno, tenemos que registrar la depreciación en este año. Recuerdan que yo les comentaba de un colega que decía, mire, ¿sabe qué? Si la última línea del estado de resultados sale negativo, no me aprueban los estados financieros. Por lo tanto, dejo de depreciar y cargo menos gastos y no afecto la última línea del estado de resultados. Eso es un horror, ¿no? Eso no es un error, ¿verdad? Entonces, pero dice el colega, no importa, el próximo año lo contabilizo, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, como resultados acumulados, reconociendo un error. Colegas, eso es un horror, ¿sí? Entonces, eso no es un error. Entonces, por favor, yo los invito, tengamos mucho cuidado porque, mire, la norma califica esto. Que un error de un periodo anterior es aquel que se produce por información que sí estaba disponible cuando los estados financieros fueron preparados, o sea, que estaba disponible, o que razonablemente se hubiera podido obtener para preparar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, y una vez nos preguntaron, dígame qué, bueno, por supuesto de otro país, ¿qué llega el sector público peruano? ¿Qué tanto se equivocan? No, lo que pasa es que estamos en un proceso de convergencia, ¿no? Entonces, mientras nos alineamos, entonces hay una serie de adecuaciones que venimos realizando. Porque el otro día les comentaba, el director general de la DGCP les comentaba, claro, sí, pues, o sea, como correcciones de errores de periodos anteriores tenemos varios miles de millones de soles, ¿de acuerdo? Varios miles de millones de soles. Y digamos que las correcciones de errores deberían ser lo menos, o sea, lo mínimo. ¿De acuerdo? O sea, lo mínimo deberían ser las correcciones de errores de periodos anteriores, deberían ser lo mínimo. Entonces, esas cuentas de regularizaciones que ustedes tienen en la cuenta de resultados acumulados deberían ser utilizadas pues casi nunca, ¿verdad? O sea, que al mes, no sé, una vez, y esto es, ¿verdad? Pero no siempre, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario, quiere decir que si volteo yo al pasado, quiere decir pues que me he equivocado o he obviado el registrar algunas transacciones que eran de ese periodo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la norma contable se refiere, ¿sabe qué? A errores materiales. Ahora, en esa directiva de cierre contable que le venimos comentando, en esa directiva de cierre contable, sí estamos poniendo ya un umbral, una precisión en cuanto al aspecto de materialidad para tratar errores de carácter material. O sea, cuando un error es material y cuando no lo es. Y aquí a continuación vamos a ver el criterio que estamos adoptando para que ustedes puedan ir ya tomando sus previsiones. Por ejemplo, en el caso de errores de periodos anteriores, a ver, yo tengo acá año 2, año 1, año 2, año 3. En el año 1 se reconoce un gasto por 10.000 soles. ¿Sí? En el año 1 se reconoce un gasto por un importe de unos 10.000 soles. Y en el mismo año se descubre que el gasto no era 10.000, el gasto era 8.000. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo se regulariza esto? Bueno, como estamos en el mismo año, ¿no? Entonces en el año hemos incurrido en un error de haber contabilizado 10 cuando realmente era 8. Entonces, como estamos en el mismo año, este registro de este gasto de acá deberíamos recuperarlo en el mismo año, ¿no? O sea, debería yo recuperar el gasto cargado en exceso, registrado en exceso, por unos 2.000 soles, ¿verdad? Porque el gasto efectivo era de 8.000 soles, ¿sí? El gasto efectivo era de 8.000 soles, ¿de acuerdo? Entonces yo debería acá recuperar con unos 2.000 a este lado, un crédito a esa cuenta de gasto de 2.000 soles, de manera que
que el gasto quede reflejado por unos 8.000 en el año 1, ¿no? Ahora, digamos que eso, bueno, ese es el primer escenario. Entonces, este error, sí, pues es un error, pero bueno, los estados financieros del periodo que se informa, del año 1, aún todavía están abiertos, ¿no? Entonces lo corrijo ahí mismo. Ahora, digamos que ya pasó un año, ya pasó el año 2, ya transcurrió el año 2, y ya nos encontramos ahora en el año 3. Y sucede que ahora en el año 3 se descubre que sí, pues nosotros habíamos contabilizado acá 10.000, pero realmente era 8.000. Entonces aquí la pregunta es cómo regularizaría esto. Del año 1 ya me pasé al año 3 y recién acá me doy cuenta de ese error. Entonces, ¿cómo regularizaría? Como un efecto, o sea, estos 2.000 soles aquí los afectaría en resultados, ¿no? Digo, resultado del periodo, a eso me refiero, en resultado del periodo o utilizaría resultados acumulados. Entonces acá, de que en el año 3 hemos identificado un error, hemos identificado un error. O sea, esto es un error, definitivamente lo es. ¿De acuerdo? Definitivamente lo es. Pero para contabilizarlo como un error material, es decir, con cargo a los resultados acumulados, ahí sí vamos nosotros a tener que adoptar un criterio. Va a tener usted que voltear, mirar a su patrimonio. Si estamos formulando el año 2020, va a tener que mirar su patrimonio del año 2019. Entonces decimos, si por favor determine cuánto es el 2% del patrimonio del año 2019. ¿Cuánto es el 2% del patrimonio del año 2019? O sea, todo el patrimonio, ¿eh? El patrimonio. Hacienda Nacional adicional, resultados acumulados, resultados no, o sea, su patrimonio. ¿De acuerdo? Determine a cuánto asciende su patrimonio, ¿sí? Y a ese importe aplique el 2%. Y ese 2% compárelo contra el importe de aquí, ¿sí? Esos 2.000 fácil, pues que están por muy por debajo de ese 2% que le va a salir resultante el 2% del patrimonio. Entonces, si esto es así, en el año 3 lo que yo tendría que hacer acá sería ponerle aquí un crédito de 2.000 soles a una cuenta de ingresos, ¿de acuerdo? A una cuenta de ingresos y no afectar a los resultados acumulados, ¿sí? Porque ahora, colegas, en los resultados acumulados solamente se van a afectar, vamos a afectar las correcciones o los impactos o los efectos de las correcciones, ¿sí? De los errores materiales, nada más, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Entre la distinción entre políticas o cambios en las estimaciones, la norma establece que en aquellos casos en los cuales sea difícil distinguir entre un cambio en una política o un cambio en la estimación, si hay tanta distancia o si hay tanta controversia o si resulta muy difícil distinguir entre una y otra, entonces ese cambio se debe tratar como un cambio en una estimación contable, ¿de acuerdo? Se debe tratar como un cambio en la estimación contable. Ahora por acá, unas 3 preguntas, ¿sí? 3 preguntas. A ver, en esta situación, mire, esa situación que yo le voy a plantear acá, esa situación contiene errores, cambios en estimaciones contables o cambios en políticas contables, ¿sí? Por ejemplo, en este caso hay una provisión por litigios, por demandas judiciales, ¿no? Con proveedores del Estado. En principio, se estimó que la provisión era por unos 10 millones de soles, ¿sí? Digamos, en primera instancia, la entidad perdió y dijo, ¿sabe qué? Entidad tiene que pagar 10 millones de soles, ¿sí? Y en una segunda instancia, le dicen a la entidad, ¿sabes qué? Entidad no es así, no eran 10, eran 18, ¿de acuerdo? Entonces, esta demanda, o perdón, esa sentencia en segunda instancia es reconsiderada por 18 millones. Ya. ¿Qué tal a todos? Tuvimos un percance con la transmisión de Walter, un problema que no estaba esperado, ¿no? Comprendemos, en último momento se presentó un incidente. Bueno, sin embargo, queremos agradecer a Walter Aplaza por su excelente exposición presentada el día de hoy. Nuestro agradecimiento a Walter. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que en esta sección nuestro panelista, que Walter, iba a contestarlas.
Bueno, hemos seleccionado algunas preguntas que nuestros participantes han formulado y vamos a hacer un muestreo de cuál de ellas vamos a responderlas. Por ejemplo, tenemos una primera pregunta. La consulta es: mi entidad desde el ejercicio 2015 tiene viáticos pendientes de rendición por la suma de 13.500 soles. Incluso algunos trabajadores ya no laboran, ¿no? ¿Cómo debe registrarse en los estados financieros? Esa es la pregunta que nos están formulando. Al respecto, si bien es cierto, cuando nosotros asignamos los viáticos, estas deben estar formuladas en una cuenta de anticipos, que es la cuenta 1205, pero si estas no son rendidas dentro de del plazo establecido, entonces lo que va a hacer la entidad es lo siguiente. Si no se han rendido en su oportunidad, y de hecho la consulta nos dice que en este año están cumpliendo con hacer la rendición de viáticos. Por lo tanto, en un escenario que hemos estado manejando como parte de una política que Walter Apaz ha estado explicando, es que eso se reconocía a resultados acumulados. Eso es lo que hemos venido trabajando. Pero ahora en la directiva de cierre contable que se está preparando, esto va a variar. Y tal como Walter lo ha mencionado, se está estableciendo un umbral de reconocimiento a fin de que solamente los errores materiales sean reconocidos contra los resultados acumulados. De tal manera que este monto de 13.500 soles que recién se está rindiendo en el periodo, tendríamos que establecer si está dentro del rango que se ha establecido, ¿no?, para ser reconocido como resultados acumulados. Y ese rango es del 2% del valor neto de los activos. Entonces la entidad tendría que hacer un cálculo si este monto es superior al 2% del valor de los activos netos. Si fuera superior, entonces sí estamos frente a una materialidad. Por lo tanto, sí deberían reconocerse como parte de los resultados acumulados. Caso contrario, que seguramente todo el mundo dirá, y si no supero, entonces las vamos a reconocer en resultados. Ese es el alcance respecto a la primera pregunta. Otra pregunta que tenemos acá es, ¿podría precisar nuevamente la diferencia de cuándo uso la cuenta de resultados acumulados y resultados del ejercicio? Como estamos señalando, y dada la exposición que hemos tenido el día de hoy, es que normalmente una operación de gasto, y de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, estas deben ser reconocidas cuando son acaecidas. Es decir, si se produce el gasto, entonces se debe reconocer. Y entendamos que un gasto no siempre es salida de dinero. Un gasto también implica el consumo de activos, el incremento de pasivos. Entonces, todos estos puntos de vista son reconocidos como gastos. Entonces, si la operación se realiza en el ejercicio, estas deben ser reconocidas como tales en el periodo. Ahora, ¿cuándo utilizamos la cuenta de resultados acumulados? Es decir, la cuenta 3401. Solamente cuando el error es material. Y esta materialidad significa cuando el monto que estoy registrando es equivalente al 2% del monto de los activos netos. Eso es lo que se está considerando como umbral de reconocimiento. Bueno, tenemos otra pregunta que vamos también a responderla. A ver, dice, sobre el umbral de reconocimiento que el expositor acaba de señalar del 2% de los activos netos, ¿desde qué ejercicio se aplicará? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Entonces, esta pregunta la vamos a hacer del siguiente enfoque. Dado que la Dirección General de Contabilidad Pública está preparando la directiva de cierre contable, entonces esa directiva justamente es para el periodo 2020 en adelante, de tal manera que la aplicación de los errores materiales tiene que ser ya revelados desde este periodo. En consecuencia, si una entidad ya ha registrado esta cuenta, no teniendo en cuenta la disposición que recién la dirección va a publicar, entonces lo que tendría que hacer es, a través de un registro interno, puede ser una nota de contabilidad en el módulo del CIAF, se podría hacer la corrección que usted quizás había considerado como resultados acumulados, ¿no? Revirtiendo las cuentas contables y
ajustándola a una cuenta de gastos, siempre y cuando no supera el umbral de reconocimiento. Ese sería el alcance. Bueno, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué dependencia es la encargada de establecer las políticas relacionadas a las propiedades, planta y equipo? Muy bien. Walter Apaza nos ha enseñado el día de hoy que una política significa principios, reglas, postulados, convenciones que realizan las entidades justamente con el propósito de reflejar adecuadamente la información contable. En ese sentido, dado que la propiedad, planta y equipo, que representa mucha inversión en el sector público y que en la cuenta general de la República representa más del 51%, la política, si bien es cierto, que va a tener efecto en la parte contable, en los estados financieros, pero debe ser trabajado con mucha propiedad. Es decir, el contador no es ingeniero civil, tampoco es arquitecto, ¿no? Por lo tanto, al momento de reflejar estas políticas sobre incluso la medición de la vida útil, deben ser coordinadas con los técnicos correspondientes. Claro está que siempre se requiere también la apreciación contable, por eso es que es un trabajo de mucha coordinación, ¿no?, entre todas las áreas para poder establecer una política real. Y tal como dice el decreto legislativo 1436, debe haber interoperabilidad entre los sistemas, a fin de que esas directivas estén orientadas a que la información contable sea presentada razonablemente. Bueno, tenemos una penúltima pregunta de todas las seleccionadas. Dice, durante el presente ejercicio, ¿aún se puede realizar las acciones de saneamiento y sinceramiento contable? Bueno, sabemos que durante los últimos años en el país, a razón justamente que la información contable no reflejaba la información real de todos los hechos económicos y producto de que la cuenta general fue observada, es que en todo el país trabajamos este procedimiento de saneamiento contable, 2011, 12, 13 y 14. Y debido a que no todas las entidades públicas del Perú cumplieron con hacer el saneamiento contable, es que salió el comunicado 02-2015, en la cual, basado en los mismos principios de saneamiento, teníamos que hacer el sinceramiento contable, es decir, reconocer el valor real de los activos, los pasivos, los ingresos y todos los gastos. Sin embargo, a la fecha hay entidades que tampoco han empezado a trabajar ni con el saneamiento contable ni con el sinceramiento contable. Entonces, basado en lo que hoy día Walter ha explicado sobre la profundidad de la norma internacional del sector público número 3, políticas contables, estimaciones y errores contables, claramente se nos ha explicado, ¿no?, que un error puede ser cometido por una inexactitud, por haber registrado mal una operación, ya sea por errores aritméticos, fraudes o inadvertencias, errores que puedan haberse presentado. Sin embargo, la norma también establece la materialidad, ¿no?, de los errores. Cuando estos son materiales, claro está que deben ser reconocidos con los resultados acumulados. De lo contrario, lo que estamos diciendo serían reconocidos en los resultados. Ahora, ese tema de saneamiento y sinceramiento básicamente se hacen porque la información no es real o existe inexistencia documental, ¿no? Es decir, un monto contable no tiene el sustento correspondiente. Por lo tanto, en la directiva de cierre contable también se menciona eso, ¿no?, que se requiere inclusive la autorización del ente encargado en sus entidades para que puedan empezar con todo este procedimiento. Pero el fin de todo es, si no es saneamiento y si no es sinceramiento, estamos frente a esa norma que es corrección de errores. Por lo tanto, en los contadores recaería esta responsabilidad de determinar si estamos frente a un error y si es así, tenemos que revelar como debe ser. Bueno, tenemos una última pregunta de todas las que hemos elegido y dice, un trabajador acaba de presentar su rendición de encargos que fueron otorgados el año anterior por 5.000 soles. Este año, ¿cómo debo contabilizar? Esta modalidad de encargos, si bien es cierto, es un procedimiento establecido por las normas del Tesoro Público, ¿no?, que viene a ser la entrega de dinero al personal de la entidad para cumplir ciertas finalidades. Igual, ¿no?, hay un plazo de rendimiento, ¿no? Las entidades tienen que rendir oportunamente y registrarlas
como debe ser. En este caso, por ejemplo, para gastos, ¿no? Recordemos que los encargos es una norma de mucha condición, es decir, yo utilizo un encargo, pero para tales condiciones, como por ejemplo, si queremos comprar bienes y servicios, se requiere el permiso, el documento de autorización de la Oficina de Abastecimientos. Igual, si queremos pagar luz, agua, teléfono de las entidades descentralizadas, siempre y cuando corre en riesgo, ¿no? este servicio. Es decir, es una norma de muchas condiciones. No es que yo fácilmente cojo el dinero y hago lo que quiero. Inclusive para el tema de eventos te dice cuando no es posible determinar con exactitud cuánto es el monto que vas a gastar en un evento. Es una serie de disposiciones que establece esta norma de encargos. Igual, ¿no? La rendición debe realizarse oportunamente, pero no se hizo, es la pregunta, no se hizo la rendición. Y recién este año se va a rendir. Entonces va a ser el mismo criterio que se ha estado comentando en la charla del día de hoy. Basado en los umbrales de reconocimiento, usted tendrá que saber si estamos frente a un error material o un error. Entonces, dependiendo de esa condición, usted tendrá que utilizar la cuenta de resultados o la cuenta de resultados del ejercicio. Nada más, ahí está la clave. Y ese umbral de reconocimiento, como hemos estado escuchando, corresponde al 2% de los activos netos que corresponden al ejercicio anterior. Muy bien, entonces esto es lo que hemos respondido las preguntas al azar de todos los participantes. Muy bien, entonces agradecemos nuevamente a nuestro expositor, al señor Walter Saúl Lapaza Mendoza, y también queremos agradecer a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre presentación de estados financieros, políticas contables y cambios en estimaciones, que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. El video de esta conferencia será enviado a sus correos electrónicos y también será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenas tardes y hasta pronto.